Esto es Lengua Suelta, un podcast de lingüística panhispánica para hablar y analizar por qué decimos las cosas que decimos. Y por qué decimos las cosas de la forma en que las decimos. Hoy presentamos la chilindrina, el chavo y la gramática. Si vives en Latinoamérica, seguramente habrás escuchado el siguiente dicho. No se dice más mejor, se dice menos peor. Repetimos dichos como este una y otra vez en nuestras conversaciones cotidianas, y hasta les hacemos algunas modificaciones para crear el mismo tipo de chiste. No se dice abrir, se dice abierto. No se dice desabrido, se dice desabierto. A todos o a casi todos nos queda clara la referencia o aquello sobre lo que bromea. Y más de una vez nos hemos reído diciéndolos o escuchándolos. Lo interesante es que el hecho de que los entendamos significa que, de alguna manera, somos expertos en gramática. Expertos en gramática. Pero ¿por qué nos hace reír este dicho originalmente de la chilindrina? O dicho de otra manera, ¿por qué no se dice más mejor, ni muy mejor, pero sí es posible decir mucho mejor? Ya me siento mucho mejor. Hace algunos años, los estudiosos de la lengua española se dieron cuenta que la gente sabía algo que los gramáticos todavía no habían explicado, o por lo menos que no habían teorizado de mejor manera. Nos referimos al uso de los cuantificadores. Tradicionalmente, si los correctores de estilo leían o escuchaban frases como más mejor o muy peor, daban un veredicto. Las calificaban como incorrectas, como infracciones al lenguaje, o decían que no recomendaban su uso. Y en eso estriba el error. ¿Por qué en lugar de copiar lo vulgar, no copiar lo fino, lo elegante? Y aunque podían tener razón, nunca nos explicaron muy bien por qué. Y la verdad es que esto sucede muchas veces. Sabemos que algo no se dice de una manera determinada o sentimos algún tipo de incomodidad cuando alguien dice algo usando expresiones o combinaciones incorrectas. La asignación de 200.000 becas estudiantiles para estudiantes de los liceos y liceas, liceos y liceas del país. Tienen que distribuirla correctamente en todos los liceos y en las liceas también. Pero no siempre podemos explicar por qué. Lo mismo les sucedía a los gramáticos. Necesitaban investigar más antes de poder explicar este fenómeno. Nada. ¿Recuerdas que la semana pasada el chavo rompió el foco con la escoba? Sí. Pues lo volvió a romper. ¿Cómo volvió a romper el foco que se llevó el camión de la basura? Me refiero al foco nuevo que había puesto en lugar del otro, mijita. ¡Ah! El español es un idioma tan bonito cuando se habla correctamente. Durante nuestra formación escolar y a lo largo de nuestras vidas, siempre creímos que toda la gramática ya estaba estudiada y que no había nada más que explicar al respecto. Creíamos que existían unas normas para hablar y ya está. Sin embargo, esto no puede ser así. A medida que la lengua evoluciona, es decir, cambia, se necesitan nuevas explicaciones para comprender por qué hablamos como hablamos. En nuestro primer podcast, explicamos que la sintaxis estudia los tipos de piezas lingüísticas y la forma en que éstas se combinan para crear significados. Ahora veremos que un primer paso para ello es determinar cuáles son esos tipos de piezas, y así llegamos a las clases de palabras. Además del significado, uno de los intereses de estos investigadores sintácticos consiste en determinar la función que tienen esas palabras en la lengua que hablamos o que escribimos. Pensemos, por ejemplo, al azar en algunas palabras. Audífonos, escuchar, compartir, sonido, podcast. En palabras como estas tenemos claro el significado. Cada una de ellas nos hace imaginar o visualizar algo en particular.
Sin embargo, no sucede lo mismo con las siguientes. Muy, tan, con, pero, así. Por lo tanto, decimos que las palabras del primer grupo tienen un contenido designativo, denotan algo, muestran, hacen pensar en algo. Las segundas, en cambio, tienen un contenido funcional. Ahora bien, los hablantes también tenemos claras las posibilidades de las palabras. Pensemos, por ejemplo, en las siguientes. Cantar, maíz, rosado. Sabemos que podemos decir cosas como: vamos a cantar una canción. Moleremos maíz. Ese vestido es rosado. Pero a la vez, en nuestra mente hay restricciones para esos términos, las cuales impiden que las usemos de otra manera. Por ejemplo, escucha lo siguiente. Vamos a cantar un café. Volaremos maíz. Ese vestido come rosado. Extraño, ¿verdad? Las palabras tienen propiedades intrínsecas y nuestra mente las automatiza sus funciones desde que somos muy pequeños. Esto es lo que nos permite descifrar el lenguaje y también crear nuevas expresiones o adoptar otras, como el verbo spoilear. Yo spoileo, tú spoileas, él spoilea. No, es por una simple razón, y es que me acabo de spoilear, o mejor dicho, me spoilearon toda la película de Dragon Ball Super Broly. Sí, así como lo escucharon. Tenemos tan claras las funciones que operan el lenguaje que sabemos que podemos decir cosas como: ah, me spoilearon la película, pero no otras como: me spoilearon de verde. ¿Crees que estoy inventando demasiado? Recuerda que puedo decir cosas como: me pintaron de verde, de modo que solo estoy cambiando o conmutando palabras en oraciones que son perfectamente posibles para que analicemos que no todas las palabras tienen las mismas propiedades. Justamente, lo que descubrieron los gramáticos es que hay palabras que pertenecen a categorías distintas, pero que pueden cumplir una misma función. Los cuantificadores, por ejemplo, cumplen la función de expresar la medida de algo o la cantidad de algo, es decir, cuantifican. Y pueden expresar la medida de ese algo con una noción numérica, como cuando decimos 3,000 pesos, o con otra forma de estimación, como cuando decimos mucho trabajo o más que nunca. Así que podemos volver a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué nos parece extraño decir más mejor? Porque usualmente usamos más como un cuantificador comparativo. Por ende, cuando lo usamos para comparar, necesitamos completar su contenido denotando las características de lo que comparamos, como lo hacen las siguientes frases del canal de YouTube Genial, que te muestra el lado genial de la vida. En un solo día, los mosquitos matan a más personas que los tiburones en un siglo. Cleopatra estuvo más cerca en el tiempo de la exploración espacial que de la construcción de las más grandes pirámides egipcias. La palabra mejor, en cambio, es un comparativo que no necesita complemento porque está incluido en su significado. Es decir, sabemos que mejor significa más bueno. Entonces no necesitamos explicar cuál es el criterio que compara, sino aquello que compara, como en Juan es mejor que Pedro, o como lo dicen aquí en Metabolismo TV. Hay un alimento parecido a la papa que conocemos para papas fritas y demás, que se usa en prácticamente todos los países, pero es un alimento que es mucho mejor como beneficio de salud que la papa. Mucho, por su parte, no cumple la función de comparar, sino de evaluar. Y cuando lo usamos estamos expresando que aquello a lo que nos referimos supera nuestras expectativas. Sí, pues ganémonos ya 300. O sea, de acá no nos movemos. Álvaro Rodríguez. Saquen sus celulares, yo sé que muchos no tienen plan de datos. Por supuesto que no tienes que memorizar las propiedades de cada palabra ni las clases de grupos sintácticos. Esta información es útil para quienes estudian la lengua. Pero en el fondo, lo que acabamos de descubrir hoy es que todas las personas sabemos de gramática,
aunque no necesariamente logremos explicar de manera científica por qué decimos las cosas de la forma en que las decimos y no de otra manera. Esto es Lengua Suelta. Este podcast se produce con el acompañamiento de la Maestría en Lingüística Panhispánica de la Universidad de La Sabana en Colombia y música de Epidemic Sound. Mi nombre es Luis Gabriel Pineda y te doy las gracias por escucharnos. Hasta la próxima.